Muy buenas noches, hermanos. Una vez más nos reunimos en Palmas Online para continuar estudiando esta preciosa serie, la comunicación en el matrimonio. Pues en estos domingos hemos estado ahondando sobre la necesidad de la comunicación en el matrimonio. Y dentro de la necesidad del matrimonio o de la comunicación en el matrimonio, hemos estado viendo aspectos muy importantes. El primer aspecto que hemos visto fue el propósito de la comunicación en el matrimonio. El segundo aspecto que hemos visto son los principios de la comunicación en el matrimonio. Hoy veremos el tercer aspecto, y el tercer aspecto es la práctica de la comunicación en el matrimonio. Es interesante, hermanos, porque muchas veces leemos libros, recibimos consejería, nos comparten versículos o pasajes de la Biblia para mejorar y fortalecer nuestra relación o comunicación con nuestro cónyuge. Pero muchas veces entre la teoría y la práctica, la distancia a veces se torna muy lejana. Hay un excelente libro que se titula Los 31 horrores que cometen las mujeres y los hombres y que les impiden ser felices. Este libro fue escrito por la doctora Norma Pantojas. La doctora Norma es pues de Puerto Rico y esta mujer tiene un bachillerato en estudios hispánicos, una maestría en consejería de familia y un doctorado en consejería cristiana. Y esta dama posee una larga trayectoria como consejera en los medios de comunicación masiva desde cristianos hasta seculares. Este es el libro, usted lo puede encontrar en una librería cristiana. Y este libro, les digo, ¿no?, que está bastante enfocado en el contexto de la práctica. Y muchas veces ella hace ver, ¿no?, que por la falta de esta práctica de la comunicación ocurren muchas consecuencias o se cometen muchos errores. Yo les animo, hermanos, para que usted pueda adquirir este libro y juntamente con su cónyuge puedan leerlo. Ahora, un consejo: al leer un libro que involucre consejería, que llame a la práctica dentro de la comunicación del matrimonio, no es para que usted le diga a su esposa: hermana, ¿ya ves? Tú hacías esto. O el hermano: ¿ya ves? Tú hacías esto. O sea, yo soy el santo acá, ¿no? No. Es para que los dos se edifiquen, se enriquezcan y pues puedan fortalecer más su comunicación. Otro libro que compartí el domingo pasado es Comunicación, la clave para su matrimonio, por Norman Gray, ¿no? Entonces también esto venden en las librerías cristianas y usted lo puede pedir por delivery y inmediatamente le llega este material tan bueno, tan precioso para fortalecer nuestro matrimonio. Pero es lo que comparte la doctora Norma Pantojas. Y ya con esta trayectoria que les he compartido en su momento de esta dama, quiere decir que las cosas que ella comparte en su libro es en base a la experiencia de tantas terapias, tantas consejerías que por años ella ha tenido con muchas parejas. Entonces, en su experiencia profesional y sumergida en la práctica de tratar con parejas con problemas, ella ha escrito este libro. Y quiere decir que lo que ella percibe y comparte en su libro es cosa seria, no es juego. Y yo les voy a compartir algunas pastillitas que comparte ella en su libro, que dice lo siguiente: el hombre que desee un matrimonio fructífero se debe esforzar por aprender. Miren, esforzar por aprender, ese que involucra práctica. Entonces, esforzar por aprender a expresar sentimientos. ¿Para qué? Para llenar la necesidad que tiene su esposa de esa forma de expresión. A su vez, la mujer debe aprender. ¿Y qué involucra aprender? Práctica. A balancear, ¿qué cosa? La razón y la emoción. Tremenda pastilla que comparte
la doctora Norma para ponerla en práctica. Otra pastilla que comparte ella en su libro, compartiendo de la experiencia de una colega. Una terapeuta de familia comentaba que el hombre llega a la infidelidad buscando sexo, mientras que la mujer llega a la infidelidad buscando comunicación. Qué importante es que ambos tengan una buena relación de comunicación. Otra pastilla, dice la doctora, si quieren que sus esposas les sean fieles, hablen, animando a los esposos a que se comuniquen más con sus esposas. Una última pastilla. Una de las mejores formas de conocerse profundamente es a través de la comunicación, tanto de ideas como de sentimientos, ¿no? Son pastillas que comparte la doctora Norma Pantojas en su magistral libro Los 31 horrores que cometen las mujeres y los hombres. Bien, hoy veremos pues algunos consejos prácticos para comunicarnos mejor con nuestro cónyuge y vamos a ver muchos versículos que nos comparte Dios, ¿no? A través de la Biblia. El primer consejo práctico que el Señor nos dice en su palabra es que ambos seamos buenos oyentes. Ese es el primer consejo que nos da Dios. O sea, para comunicarnos mejor se requiere práctica, ¿no? Entonces, y una manera de practicar para comunicarse es que ambos sean buenos oyentes. ¿Y qué dice Dios en Proverbios capítulo 18, versículo 13 al 15? Si tiene una Biblia a la mano, busque esta cita bíblica o si no, escúchela. Pero Proverbios capítulo 18, versículo 13 al 15 dice lo siguiente: al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. El corazón del entendido adquiere sabiduría y el oído de los sabios busca la ciencia. Un poco difícil de entender. Bueno, veamos qué dice la NBI. La NBI dice lo siguiente: es necio y vergonzoso responder antes de escuchar. El corazón prudente adquiere conocimiento. Los oídos de los sabios procuran hallarlo. Qué importante es entender lo que dice Dios. Dios dice, no hables antes de oír. Primero escucha, dice Dios. Primero escucha, ¿no? Porque si tú hablas antes de oír vas a ser un fatuo. Dios dice que es muy necio, que es muy vergonzoso responder antes de escuchar. Proverbios capítulo 22, versículos 17 y 18 dice lo siguiente: inclina tu oído y oye las palabras de los sabios, y aplica tu corazón a mi sabiduría, porque es cosa deliciosa si las guardares dentro de ti, si juntamente se afirmaren sobre tus labios. Qué importante lo que dice acá nuestro Señor. Inclina tu oído. Tu cónyuge te está hablando, inclina tu oído. Oye las palabras. Acá Dios está enfatizando que hay que inclinar el oído, hay que oír, ¿no?, las palabras de los sabios. Pero Dios, para poder entender, comprender lo que dicen los sabios, Dios insiste, inclina tu oído, oye, y cuanto más en la relación conyugal. Entonces, hay que seguir fielmente el consejo que nos da Dios. En Lucas capítulo 8, versículo 8 y 18, y usted no se preocupe, ¿no? A veces uno puede mencionar la cita bíblica y en casa de repente, ¿qué dijo el pastor? No escuché. No se preocupe, las citas bíblicas están en el material. Ninguna cita bíblica va a faltar. Todas las citas bíblicas están en el material que usted está rellenando. Entonces, si no logró escuchar la cita, ahí está en el material. Entonces, Lucas capítulo 8, versículo 8 y 18 dice lo siguiente: y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por uno.
Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Mirad, pues, cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener se le quitará. ¿Cómo insiste acá el Señor Jesús? Que oigas, hay que oír, hay que escuchar, hay que prestar atención. Entonces, en este caso, ¿no? Él está hablando pues de la semilla que cae en buena tierra, pero ojo, dice él, el que tiene oídos para oír, oiga. Mire cómo Dios insiste en que prestemos atención, en que escuchemos, nos escuchemos. Lamentablemente hay casos de cónyuges que están ahí hablando, discutiendo, pero ninguno guarda silencio para escuchar al otro, ni el otro guarda silencio para escuchar al otro, porque ambos exigen sus derechos. Ambos exigen, no, que tú me tienes que prestar atención, no, a mí me prestas atención primero, no, yo soy el hombre, la autoridad espiritual que ha dicho Dios, así que tú me oyes y cállate. No, yo soy tu ayuda idónea, tú me vas a oír a mí primero, las damas son primero, o no eres caballero. Entonces comienzan ahí a exigir sus derechos y a las finales ninguno logra escucharse y la solución cada vez se ve más lejana. Pero Dios insiste: el que tiene oídos para oír, oiga, oiga. Qué importante es escucharse, qué importante. Bueno, en Hebreos capítulo 3, versículo 7, versículo 8 y versículo 15, dice lo siguiente: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, entre tanto que se dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Lamentablemente, la relación entre Israel y Dios se vio afectada por la falta de comunicación. Una relación muy débil de parte de Israel con Dios. Y Israel decidió no escuchar a Dios. Israel prefirió escuchar y dejarse envenenar su corazón para oír otras cosas que no era para su bienestar, que no era para su edificación, que no era para su bendición. Y dejó de escuchar a Dios. Decidió dejar de escuchar a Dios. Y eso le trajo graves consecuencias. Entonces, habíamos visto la semana o el domingo antepasado que un matrimonio en Cristo, tanto el hombre como la mujer, ambos son templo del Espíritu Santo. Ambos son templos donde mora el Espíritu Santo. Y habíamos visto, ¿no?, que no debían contristar, o sea, no debían agredir al Espíritu Santo. Cuando el esposo es áspero con la esposa y la esposa es áspera con el esposo, están olvidándose de que ambos son templos del Espíritu Santo. Entonces no deben agredirse, porque eso lleva a contristar al Espíritu. Entonces, una manera que cuando los cónyuges no se escuchan y lógicamente la solución de su conflicto se ve muy lejana porque no se escuchan, entonces se ve ahí que impera el orgullo. Más adelante vamos a estudiar sobre el orgullo. Y eso provoca que el Espíritu Santo se contriste. ¿Por qué? Porque ya que no se quieren escuchar, entonces es porque hay un endurecimiento de corazón. Sus corazones están endurecidos. Por eso que es interesante que acá la cita bíblica dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Qué importante es cada día que uno tenga comunión con la palabra de Dios. Qué importante es cada día uno se sumerge en oración y que uno ande en el Espíritu. Pues si usted no anda en el Espíritu, si los cónyuges no andan en el Espíritu, entonces van a tener un corazón endurecido.
porque están andando en los deseos de la carne. Lamentablemente hay casos en que el esposo está viviendo bajo la voluntad de Dios y la esposa anda viviendo en carnalidad, o viceversa, la esposa anda en el espíritu y el esposo anda en carnalidad. Entonces, en ese caso, los que andan fieles al Señor tienen que seguir orando para que su cónyuge vuelva a Dios, pero también actuar con sabiduría. En Hebreos capítulo 4, versículo 7 dice: otra vez determino un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Cómo insiste Dios? En Santiago capítulo 1, versículo 19 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. ¿Sabe cómo lo dice la NBI? La NBI lo dice lo siguiente: mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Cuando hay unos roces con su cónyuge, qué rápidos somos para irarnos, qué rápidos somos para enojarnos, qué rápidos somos para hablar. Pero ¿qué dice Dios? Que debemos estar listos primero para escuchar y ser lentos para hablar y lentos para enojarnos. Apocalipsis capítulo 3, versículo 3 dice lo siguiente: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, acuérdate de lo que has recibido y ¿qué? Y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Nuevamente Dios insistiendo cuán importante es oír, escuchar. Entonces, ¿cómo podemos comprendernos mutuamente? Con la práctica, pues, de escuchar. Practicando, pues, buenos hábitos de escuchar. Debemos escuchar atentamente con el objeto de responder amorosamente a las necesidades. Debemos escuchar con el corazón, hermano, hermana. Hermano, usted escucha a su esposa con el corazón. Hermana, usted escucha a su esposo con el corazón. ¿Para qué? Para poder comprender los sentimientos y dobles sentidos detrás de la conversación. Pero también debemos escuchar efectivamente para que podamos satisfacer, ¿sabe cómo? Compasivamente la necesidad, pues, de su cónyuge. Otro consejo, porque el primer consejo es: sea un buen oyente, ¿no? Un buen consejo para practicar, ¿no? Para practicar y tener una buena relación conyugal, una buena comunicación conyugal. Entonces, que ambos sean buenos oyentes. Y la otra es que eviten las reacciones rápidas. Hay que evitar las reacciones rápidas. Por ejemplo, la esposa dice algo y el esposo reacciona rápido, probablemente airadamente, ¿no? Pero ¿qué dice el segundo consejo? Evite las reacciones rápidas. Proverbios capítulo 17, versículo 28 dice lo siguiente: aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Vamos a ver lo que dice la NBI. La NBI dice lo siguiente: hasta un necio pasa por sabio si guarda silencio. Se le considera prudente al necio si cierra la boca. Si su esposa está, digamos, como vimos en la primera noche, si su esposa está ahí acusándolo, recuerde que habíamos dicho: déjele que se exprese, deje que lo suelte todo, pero usted guarde silencio y, como vimos también el segundo domingo, vaya analizando y vaya llegando y descubriendo la raíz del problema. Entonces, así que acá dice que hasta el necio pasa por sabio si guarda silencio y se le considera prudente si cierra su boca. Proverbios 18:13 dice lo siguiente: al que responde palabras antes de oír, le es fatuidad y oprobio. La NBI lo dice más claro:
es necio y vergonzoso responder antes de escuchar. Qué interesante, qué interesante. No hay que reaccionar rápido. Hay un libro excelente que lleva por título Secretos para la Familia. Y es este libro, es un excelente libro. Y bueno, es escrito por varios autores, ¿no? Guillermo Taylor, ¿no? Sergio Millangos, ¿no? Y otros autores. Y en este libro dice lo siguiente: la mayoría de nosotros no crecimos con muy buenos modelos de comunicación. Y si no aprendemos métodos provechosos, pues les transmitiremos a nuestros hijos pobres destrezas de comunicación. Nadie estaría en desacuerdo en que la comunicación saludable requiere enfoque, disciplina y ardua labor, o sea, ardua práctica. La comunicación involucra por lo menos dos elementos. Uno es el contenido y el otro es la relación. La generación pasada podía ser culpable e enfocarse más en el contenido de la comunicación que en la relación. Sin embargo, cuando la comunicación fracasa, por lo general, el problema no radica en el contenido, sino que es un asunto de relación. Ahora, ¿qué es lo que están observando nuestros hijos en el contexto del hogar? Que cuando hay una discrepancia, lamentablemente uno de los cónyuges reacciona rápido, ¿no? Entonces, y el consejo es: evite las reacciones rápidas. De repente la esposa es iracunda, o de repente el esposo es iracundo y no se le puede decir nada porque inmediatamente se enciende y comienza, no, que esto es así, que esto es así, que tú siempre me acusas, que tú siempre me culpas, y en vez de guardar silencio, escuchar a su cónyuge lo que está diciendo, y luego, ¿ya terminaste? Bueno, dame por favor un tiempo, porque ahorita nuestros hijos están ahí, y han escuchado tus gritos, han escuchado tu reclamo, y eso lo debemos conversar en privado, no delante de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque así se les está enseñando a los hijos ¿a qué? A tener una mejor destreza de comunicarse, una destreza provechosa, pero no de esa manera tan negativa. Entonces, evitemos las reacciones rápidas. En Santiago capítulo 1, versículo 19 dice lo siguiente: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo ¿para qué? Para airarse, ¿no? Otro consejo: evite las peleas. En Proverbios 15, versículo 1 al 15 dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. Nota lo que dice la NBI: la respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. Para el afligido todos los días son malos, para el que es feliz todos los días son de fiesta, ¿no? Entonces, su esposo está como un volcán en erupción, o su cónyuge, entonces la blanda respuesta quita la ira, o la respuesta amable calma el enojo. Proverbios 25, 8 al 28: no entréis apresuradamente en pleito, no sea que no sepas qué hacer al fin, después de que tu prójimo te haya avergonzado. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Mire cómo dice otra versión. Dice: no lo lleves de inmediato al tribunal, o sea, no te apresures al pleito, pues ¿qué harás si a fin de cuentas tu prójimo te pone en vergüenza? Como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. Evite las peleas. Evite las peleas. Sea amable. Por más que su cónyuge le habló de manera desconsiderada, muy vergonzosa, etc., usted sea amable.
La blanda respuesta quita la ira. Evite las peleas. Otro consejo, admita los pecados y errores y busque el perdón. En Proverbios capítulo 28, versículo 13, dice lo siguiente: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Muy conocido, ¿verdad? Este versículo. En 1 Juan capítulo 1, versículos 7 y 9, dice lo siguiente: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Qué importante es admitir nuestros errores. Lo que pasa es que como hay tanto orgullo, muchas veces no queremos admitir que nos hemos equivocado. Más adelante vamos a ver sobre el orgullo. Pero admita sus equivocaciones, admita sus pecados, pida perdón a su cónyuge, pídale perdón. Luego otro consejo, acepta la disculpa del ofensor y ofrezca perdón. En Lucas capítulo 17, versículos 3 y 4, dice lo siguiente: mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviera a ti, diciendo, me arrepiento, ¿qué tienes que hacer? Perdónale, dice el Señor. Pero ¿qué hacen algunas veces los cónyuges? O mayormente. Le dice la esposa al esposo, ¿no? Te perdono, pero has muerto para mí. Ese ya no es perdón. O el esposo le dice a la esposa, te perdono, pero no olvido. Eso no es perdón. Hay que perdonar como Dios nos perdona. Colosenses capítulo 3, versículo 13 dice lo siguiente: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Note lo que dice otra versión, la NBI. De modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Más claro, ¿verdad? Dios nos aconseja, pues, que aceptemos la disculpa del ofensor y que ofrezcamos perdón. Perdone, pues, así como Dios perdona. Perdone como Cristo perdona. Pero también evite regañar. Ese es otro consejo. Evite regañar. En Proverbios capítulo 19, versículo 13 dice lo siguiente: dolor es para su padre el hijo necio, y gotera continua las contiendas de la mujer. En otra versión dice lo siguiente: el hijo necio es la ruina del padre. La mujer pendenciera, la mujer pleitista, la mujer que le gusta pelear y no vive tranquila si no pelea, dice que es gotera constante. Usted ha visto a veces el caño, ¿verdad? Cuando el jevecito que está dentro del caño se gasta, ya no cierra bien el caño y comienza a gotear. Todo el día, toda la noche, usted se despierta a las 12 de la noche y la gotera continua lo despierta, se despierta a las 2 de la mañana, sigue goteando el caño, ¿no? Y así, ¿no? Así es la mujer pleitista, o así es el hombre pleitista, ¿no? Bien. Pero también en Proverbios 21:19 dice el Señor: mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. En la Nueva Versión Internacional dice lo siguiente: más vale habitar en el desierto que con mujer pendenciera y de mal genio. Qué bravo, ¿verdad? Qué bravo es vivir con una mujer pendenciera que le gusta estar de pleito en pleito. Usted no le puede conversar nada porque inmediatamente comienza la pelea,
comienza la bronca, ¿no? Comienza la discusión, no se le puede decir nada a ella, como también hay casos en que ella no le puede decir nada al esposo porque inmediatamente el hombre explota, revienta, ¿verdad? Y comienza la pelea. Entonces, por eso dice acá la Biblia, más vale habitar en el desierto que con mujer pendenciera y de mal genio. Pues evite regañar. Bueno, en el contexto matrimonial se va a cometer errores, se va a cometer equivocaciones, pero no es motivo para regañar, no es motivo para humillar, no es motivo para ofender, es motivo para comprender, es motivo para mostrar compasión. Otro consejo, mantenga una disposición humilde, haga a un lado el orgullo. Estamos viendo consejos para poner en práctica la comunicación. Entonces, otro consejo es mantener una disposición humilde, haga a un lado el orgullo. Pues, ¿qué dice Dios? En el Salmo capítulo 34, versículo 18, dice el Señor, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Otra versión dice lo siguiente, el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. ¿Cómo es su corazón de usted? ¿Es un corazón orgulloso o es un corazón que ante la presencia de Dios está pues listo? Un corazón quebrantado por la palabra de Dios, un corazón contrito y humillado por la palabra de Dios, un corazón que se deja moldear por la palabra de Dios, o está su corazón endurecido a causa del orgullo. El Salmo 51:17 dice lo siguiente, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. En Proverbios 11:2 dice lo siguiente, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está ¿qué? La sabiduría. En la Nueva Versión Internacional dice lo siguiente, con el orgullo viene el oprobio, con la humildad viene la sabiduría. Proverbios 18, versículo 12 dice lo siguiente, antes del quebrantamiento, note bien, antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre y antes de la honra es el abatimiento. En otra versión dice lo siguiente, al fracaso lo precede la soberbia humana, a los honores los precede la humildad. ¿Cómo es su corazón ante los ojos de Dios? ¿Un corazón humilde o un corazón orgulloso, que siempre tiende a hacer lo malo? Sobre todo en el contexto conyugal. En Santiago capítulo 4, versículos 6 y 10, dice el Señor, pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios, o sea, Dios resiste a los orgullosos y da gracia ¿a quién? A los humildes. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Note lo que dice otra versión, pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura, Dios se opone ¿a quién? Ojo, a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Entonces, humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Pedro, en su primera carta, en el capítulo 5, versículos 5 y 6, dice lo siguiente, igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. ¿Revestidos de qué? ¿De orgullo? No, de humildad. Porque Dios resiste a los soberbios, Dios resiste a los orgullosos y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando fuere tiempo. Si bien es cierto, este es un texto dirigido a la juventud, pero también no podemos negar que muchos se casan a muy temprana edad. Entonces, muchas veces cuando los cónyuges llegan al matrimonio muy jovencitos, pues
muchas veces su corazón está empapado de orgullo. Y acá el Señor les hace ver a ellos que así como tienen que estar sujetos a los ancianos, también en el contexto del matrimonio debe haber una sumisión mutua. Y todos sumisos unos a otros. Pero también dice que se revistan de humildad, no de orgullo. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los orgullosos. Y el consejo que da Dios: humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Entonces, ahí en su material dice una frase muy interesante: el orgullo es nuestro pecado capital. El orgullo es la base de todos los pecados. Entonces, debemos hablar de cosas y necesidades espirituales en nuestro contexto conyugal y el rumbo que tomaremos, sobre todo en la vida. Debemos tener un profundo anhelo de comunicar nuestros deseos e intereses espirituales. Una alerta, sobre todo para los esposos. Muchas esposas desean que sus esposos oren con ellas y que ellos puedan compartir su corazón, que ellos puedan compartir sus temores, que ellos puedan compartir sus preocupaciones y que puedan compartir sus cargas espirituales. Muchas veces no se puede. ¿Por qué? Porque el pecado es el orgullo. Entonces, a causa de nuestro orgullo nos enojamos, a causa de nuestro orgullo regañamos, odiamos, nos sentimos heridos, nos callamos y no satisfacemos las necesidades de nuestro cónyuge. Bien, ¿qué debemos preguntarnos antes de decir algo a nuestro cónyuge? Y no vamos a verlo todo, usted ya lo tiene en su material, pero ¿qué debe preguntarse antes de decir algo a su cónyuge? Primero, pregúntese: ¿es realmente verdad lo que ella está diciendo? ¿Es realmente verdad lo que él me está diciendo? Sus acusaciones, sus ataques. Entonces, recuerde que Dios dice en Proverbios 18:13: al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Otra pregunta que debe hacerse usted: ¿sirve para ayudar y no para herir? O sea, lo que voy a decir mientras él o ella me está bombardeando con cosas que me están hiriendo, lo que yo le voy a responder, ¿le va a ayudar o le va a herir? ¿Es constructivo? Pues Proverbios 20, 15 al 17 dice lo siguiente: hay oro y multitud de piedras preciosas, mas los labios prudentes son joya preciosa. Otra pregunta: ¿es este el momento apropiado para decirlo? Hace un momento vimos, ¿no? ¿Y qué pasa si de repente los hijos están en la casa y uno de los cónyuges está ahí hablando descomedidamente? ¿Y es el momento apropiado para decirlo? ¿Es el momento apropiado para contestar? Otra pregunta: ¿son las palabras que usted va a usar el mejor modo de decirlo? El próximo domingo vamos a hacer otro aspecto, ¿no? sobre el hablar, algo relacionado fuertemente sobre el hablar. Pero ¿son las palabras que usted va a usar el mejor modo de decirlo? Porque Proverbios 12:25 dice: la congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Y sobre todo hay algo importante: si usted va a decir algo, ¿ha orado por ello? ¿Tiene usted la dirección de Dios en esto? O sea, usted le va a responder, pero ¿ha orado por ello? ¿Está esa respuesta bajo la dirección de Dios? Por eso que hace un momento uno de los consejos fue: evita hablar rápido. Evita hablar rápido. Y la blanda respuesta, o sea, ¿sabes qué? Ya tú me has dicho esto, lamentablemente no te das cuenta que los niños o los hijos estén escuchando, pero mira, yo te he escuchado claramente todo lo que me has dicho, dame un tiempo para reflexionar y luego hablo contigo en privado. Listo. Entonces, qué importante es, hermano, hermana, prestar pues
atención, oír, pero sobre todo poner en práctica la comunicación. Hoy más que nunca la necesidad urgente para la comunicación conyugal es pues poner en práctica la comunicación. Seguramente usted con su cónyuge han tenido tiempo de discusiones fuertes, probablemente se han herido, probablemente se han lastimado, lamentablemente los hijos han escuchado sus pleitos, pues probablemente a la medida que hemos estado compartiendo estos consejos prácticos para la comunicación, más que seguro que el Espíritu Santo le ha hecho recordar muchas faltas que ustedes han cometido contra su cónyuge. Bueno, el matrimonio es un proceso, ¿verdad? Y en ese proceso se refinan, hay presiones, pero al final, cuando uno se deja moldear por la palabra de Dios, los dos serán de un solo corazón, de un solo pensamiento. Y si en este momento Dios le ha hecho recordar muchas faltas que usted, hermano, cometió contra su esposa, que usted, hermana, cometió contra su esposo, ¿no cree que es tiempo de pedir perdón? Porque hemos visto del perdón. Pida perdón. Y hermano, si su esposa le pide perdón, usted perdónela. Hermana, si su esposo le pide perdón, perdónelo, hermana. Perdónelo. Pero no caiga en esa trampa de perdón y no olvido, o perdono pero has muerto para mí. No. Perdonemos como Dios nos perdonó en Cristo Jesús. ¿Qué le parece si en este momento, aunque lo hice la primera noche, pero qué parece si en este momento usted nuevamente toma la mano de su cónyuge? Tome la mano de su cónyuge ahí en su casa. Tome la mano de su cónyuge. ¿Y qué le parece si oramos? Padre Santo, gracias te damos en esta noche por este tiempo, Señor, saludable en que estamos aprendiendo sobre la comunicación dentro del matrimonio. Qué importante es poner en práctica la comunicación y seguir estos consejos prácticos para nuestro bien, para tener una buena relación con nuestro cónyuge. Padre Santo, te pedimos perdón porque en estos años de matrimonio probablemente hemos lastimado, herido a nuestro cónyuge con palabras muy duras. Señor, palabras que las dijimos sin pensar, con un corazón amargado, con un corazón enojado, con un corazón iracundo. Y probablemente hemos provocado heridas que probablemente hasta hoy han seguido abiertas. Pues permítenos en este tiempo pedir perdón a nuestro cónyuge para tener una buena relación e ir mejorando nuestra relación de la comunicación. Padre, ruego, Señor, pues que cada vez los matrimonios sean más fuertes a través de la comunicación, que tengan una buena relación y un corazón que sea cada vez uno, en un solo corazón, un solo pensamiento. Padre, gracias te damos por este tiempo, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén.